a todos, yo soy Beto y hoy quiero que me acompañen a conocer el maravilloso mundo del agua. Vamos a aprender de dónde viene, a dónde va y muchas otras cosas que estoy seguro les gustarán. El agua está en todas partes, en las nubes, en los ríos, lagos y mares. No tiene olor ni sabor. La mayoría de los seres vivos, las frutas y las verduras, están conformados de agua. Lo más importante es que el agua nos sirve para crecer y estar vivos. Las plantas y los árboles toman el agua que está adentro de la tierra y la suben hasta sus hojas por las raíces. Nosotros, los seres humanos, la necesitamos para todo, tanto que parte de nuestro cuerpo está hecho con agua. La puedes ver en tu saliva o en tus ojos cuando lloras. El agua es lo que te mantiene vivo y limpio. Con el agua puedes lavarte las manos antes de empezar a comer y puedes bañarte para que siempre huelas bonito. Con el agua también se lava la ropa y se limpia toda tu casa. Tu mamá usa agua para lavar las frutas o verduras antes de cocinarlas. Así se mueren todos los bichos que pueden enfermarte. Por eso, debes comer alimentos que se hayan lavado muy bien y tú debes estar siempre limpio. También la usamos para que crezcan las plantas, para que vivan los peces y para que los bomberos apaguen los incendios. El agua es un recurso escaso. El agua es un recurso no renovable. Esto significa que poco a poco se va terminando y es posible que algún día se nos acabe completamente y no tengamos nada. Por eso es muy importante que tú aprendas cómo cuidarla, porque de toda el agua que hay en el planeta, solo una parte pequeña puede ser usada por las personas. Hay muchas cosas que puedes hacer en tu escuela o en tu casa para lograr que nos dure por mucho tiempo. Por ejemplo, no dejes abierta la llave cuando te laves los dientes. Con un vaso te alcanza para lavarte. No tardes mucho en bañarte, ni lo hagas dentro de tinas, porque se desperdicia mucha agua. También fíjate que tu papá cierre la llave cuando se rasure, que lave su coche con solo una cubeta de agua o que tu mamá solo abra la llave para enjuagar los trastes. Cuida que nadie barra la banqueta con la manguera. Es muy importante que no tires basura dentro de la taza del baño y le jales a cada rato, porque en la taza es donde más agua se desperdicia. Para ahorrar agua, puedes meter una botella dentro del tanque del WC. Así se ocupará menos. Aunque sea divertido, no juegues a mojarte en la calle. Imagínate la cantidad de agua que desperdiciamos cada vez que lo hacemos. El agua de tu localidad, de dónde viene, cómo llega, a dónde va y cómo se va. Todos los seres vivos necesitamos del agua para vivir. Aunque casi todo el planeta es agua, no toda la podemos utilizar, mucho menos beberla. El agua del mar es diferente al agua que tomamos o que sale de nuestras llaves, porque tiene mucha sal. A eso se le llama agua salada y no debemos beberla, porque nos haría daño si la tomamos como el agua dulce. El agua dulce es la que está en los ríos y lagos, pero tampoco toda el agua dulce es para beber. Antes de que llegue a las llaves de nuestras casas y la podamos tomar, debe pasar por un lugar donde hay una de estas maquinotas. Estos lugares se llaman plantas potabilizadoras y sirven para purificar el agua y así podamos beberla. Aquí se le pone un poco de cloro, matando todos los bichitos que pueda tener. Es muy importante que solo tomes agua limpia y purificada, que también se llama agua potable. Porque hay dos tipos de agua dulce, la potable y la no potable. Si tomas la que no es potable,
Podrías enfermarte y te dolería mucho tu pancita. Por eso recuerda siempre beber agua potable. En la ciudad de Puebla y municipios conurbados, el sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado del municipio de Puebla es quien se encarga de que tengamos agua en la llave. Toman el agua de ríos, de manantiales o la sacan de la tierra. Para eso, tienen que hacer agujeros muy profundos para después sacarla con bombas y mandarla a guardar a unos tanques muy grandes, de donde se reparte el agua a todas las casas adentro de tubos de varios tamaños que no vemos porque están bajo la tierra. Es más, ahora mismo podríamos estar sentados sobre alguno de ellos sin darnos cuenta. Así que no pienses que el agua está en tu llave siempre. Hay que traerla desde muy lejos. Debe pasar por un largo camino antes de que tú o tu familia la usen. Como te había dicho, el agua se obtiene de la tierra por medio de pozos y también de ríos, lagos, arroyos, manantiales y presas. En Puebla obtenemos el agua del acuífero de nuestro valle a través de varios pozos y cada vez hay menos agua en este acuífero. Es por todo esto que el agua es muy valiosa, porque hay muy poca y se debe gastar mucho dinero para tenerla. Por eso debemos cuidarla. Después de que usamos el agua en nuestras casas, esta se va por otros tubos que se llaman drenaje y que la llevan hasta un lugar donde puede limpiarse. A estos lugares llegan las aguas que hemos utilizado en el baño o para lavar cosas y se les conoce como aguas negras o residuales. Mira, estas son muy negras. Esta agua todavía puede utilizarse, aunque no para beber, cocinar o bañarnos. Primero hay que limpiarla y quitarle bichos y basura para que al final nos quede agua tratada. Para tratar el agua, existen estos otros lugares con otras maquinotas que se encargan de limpiar el agua. Estos lugares se llaman plantas de tratamiento de aguas residuales o plantas depuradoras. En estas plantas se limpia el agua y la dejan lista para usarse en las parcelas donde se cultivan frutas o verduras, para regar parques y jardines o simplemente para regresarla a los ríos ya limpia. Lo primero que se le hace al agua sucia es quitarle la basura como las bolsas de plástico y piedras y después se le quita la basura de menor tamaño como tierra o arena. Luego se deja que las bacterias buenas se coman a las malas que se encuentran en el agua y al último se le pone cloro. Actividades comunes que contaminan el agua. Hay cosas que hacemos los seres humanos y que dañan el agua. A eso se le llama contaminación. Se dice que el agua se contamina cuando dentro de ella hay mugre y basura. El agua se convierte en negra, huele feo y sabe peor. La mugre sale de algunas fábricas que tiran sus desperdicios a los ríos y que no tienen ningún cuidado con el agua. La contaminación también la hacen los jabones con que se lava la ropa, ya que hay gente que todavía lava en los ríos y deja que toda la mugre se vaya en ellos. Algunos jabones hacen tanta espuma que se junta toda en los ríos, matando a los peces que ahí vivían. El problema con esta agua es que daña a nuestro ambiente y ya no puede volver a utilizarse para beber. Y algunas veces ni siquiera puede utilizarse para regar las plantas porque las mataría. La contaminación le hace mucho daño al agua. Por eso, cada día hay más plantas de tratamiento. El agua no solo se está acabando porque se está contaminando, también se acaba por las fugas. Una fuga de agua es cuando alguna parte de la llave ya no funciona y gotea, o cuando alguno de los tubos por los que anda se rompe, dejando correr el agua sobre la tierra o la calle antes de que podamos utilizarla. Entonces el agua se va por las coladeras y no hay modo de atraparla. Toda el agua que se pierde en las fugas se está desperdiciando. Por eso es muy importante que cuando veas una fuga, le avises a un adulto para que la reporte a alguien que la pueda arreglar o que la repare él mismo. Es muy fácil. Además,
Lo que tú sí puedes hacer es cerrar las llaves cuando veas que se está desperdiciando. Recuerda, el agua está en todos lados, así que también debes cuidar el agua de tu escuela, del parque donde juegas, de todos lados, para que así tengamos agua toda la vida. El que tengamos agua, aparte de cuidarla, depende de las estaciones del año. Las estaciones son épocas en que el calor y el frío cambian. La primera estación en llegar es la primavera. Luego sigue el verano, el otoño y hasta el último, el invierno. La primavera empieza el 21 de marzo. Cuando es primavera, las noches empiezan a durar lo mismo que los días y comienza a hacer bastante calor durante el día. Por el calor, los ríos y arroyos tienen más agua porque la nieve y el hielo de las montañas se derrite y se convierte en agua. El sol comienza a calentar las semillas enterradas en los campos de cultivo y a los árboles y las plantas les crecen nuevas hojas. Después llega el verano, el 21 de junio. En el verano los días son más largos que las noches y el sol tiene más tiempo para calentar la tierra. Por eso hace muchísimo calor. En estos meses, las plantas crecen, maduran las cosechas y nacen los bebés de los animales. Como hace mucho calor, la gente bebe mucha agua y prefiere bañarse en los ríos y en las playas. En el verano es cuando comienzan las lluvias. Las nubes se ven cada vez más negras y gordas hasta que ya no pueden más y sueltan el agua que tienen en sus barrigas. Esta agua se junta en algunos lugares como lagos, bordos, ríos y presas. En ellos se conserva por más tiempo para que podamos tomarla, aunque primero tiene que limpiarse para matar microbios y bacterias que viven en ella. Luego viene el otoño. En esta estación los días son más cortos que las noches. El calor comienza a irse y se siente más frío. En el otoño, los agricultores recogen los frutos y las cosechas de sus campos, a las plantas se les caen sus hojas y cambian de color. También en el otoño, el viento comienza a soplar más y más fuerte, tanto que algunas veces se forman ciclones y huracanes. Al final del año, siempre llega el invierno. El invierno es la estación en que más frío hace y en que algunos lugares el agua se congela y a veces cae en forma de nieve sobre algunas ciudades. Del invierno sigue de nuevo la primavera y así pasa todos los años. Como sabes, el agua nunca se está quieta. Le encanta viajar, anda por todos lados, para arriba y para abajo. Le gusta a veces ser río o ser un lago, o llega al mar, donde está casi toda el agua del mundo. Cuando está así, se dice que el agua es un líquido. Pero no siempre es así. A veces, en el verano, el sol la ayuda a saltar. Cuando hace mucho calor, el agua comienza a evaporarse poco a poquito, tan despacio que no la vemos cuando se sube al cielo y se convierte en nubes, muchas nubes, con formas de dinosaurio. Nubes gordas, otras flacas, unas bonitas y otras feas. Cuando el agua se evapora, se convierte en una cosa que se llama gas, por lo que se dice que su estado es gaseoso. El gas no pesa, por eso puede flotar en el cielo donde el viento lo empuja muy rápido o muy despacio. Cuando las nubes llegan muy alto, comienza a hacer cada vez más frío y más frío, hasta que el agua se hace dura y se convierte en hielo. Entonces deja de ser un gas y se convierte en un sólido. Hay veces que las nubes ya no pueden cargar tanta agua en su barriga y se ponen negras, hasta que la dejan caer al suelo en forma de lluvia, dando de beber a los animales y a las plantas. Esto pasa muchas veces, todos los días, en muchas partes del mundo y se le conoce como ciclo del agua. Es muy importante que recuerdes que el agua nos ayuda a estar vivos y hay muy poca, cada vez menos, que puede ser líquida, sólida y gaseosa.
que hay agua potable y no potable, y que el agua del mar es distinta al agua de los ríos porque la del mar tiene mucha sal. Sé que eres un niño muy inteligente y que podrás ayudar mucho para cuidar el agua, porque es de todos y todos debemos aprender a cuidarla. Tú también cuídate mucho. ¡Hasta la vista! El agua de tu localidad, de dónde viene, cómo llega, a dónde va y cómo se va. Todos los seres vivos necesitamos del agua para vivir. Aunque casi todo el planeta es agua, no toda la podemos utilizar, mucho menos beberla. El agua del mar es diferente al agua que tomamos o que sale de nuestras llaves, porque tiene mucha sal. A eso se le llama agua salada. Y no debemos beberla, porque nos haría daño si la tomamos como el agua dulce. El agua dulce es la que está en los ríos y lagos, pero tampoco toda el agua dulce es para beber. Antes de que llegue a las llaves de nuestras casas y la podamos tomar, debe pasar por un lugar donde hay una de estas maquinotas. Estos lugares se llaman plantas potabilizadoras y sirven para purificar el agua y así podamos beberla. Aquí se le pone un poco de cloro, matando todos los bichitos que pueda tener. Es muy importante que solo tomes agua limpia y purificada, que también se llama agua potable. Porque hay dos tipos de agua dulce, la potable y la no potable. Si tomas la que no es potable, podrías enfermarte y te dolería mucho tu pancita. Por eso recuerda siempre beber agua potable. En la ciudad de Puebla y municipios conurbados, el sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado del municipio de Puebla es quien se encarga de que tengamos agua en la llave. Toman el agua de ríos, de manantiales o la sacan de la tierra. Para eso, tienen que hacer agujeros muy profundos para después sacarla con bombas y mandarla a guardar a unos tanques muy grandes, de donde se reparte el agua a todas las casas adentro de tubos de varios tamaños que no vemos porque están bajo la tierra. Es más, ahora mismo podríamos estar sentados sobre alguno de ellos sin darnos cuenta. Así que no pienses que el agua está en tu llave siempre. Hay que traerla desde muy lejos. Debe pasar por un largo camino antes de que tú o tu familia la usen. Como te había dicho, el agua se obtiene de la tierra por medio de pozos y también de ríos, lagos, arroyos, manantiales y presas. En Puebla obtenemos el agua del acuífero de nuestro valle a través de varios pozos y cada vez hay menos agua en este acuífero. Es por todo esto que el agua es muy valiosa, porque hay muy poca y se debe gastar mucho dinero para tenerla. Por eso debemos cuidarla. Después de que usamos el agua en nuestras casas, esta se va por otros tubos que se llaman drenaje y que la llevan hasta un lugar donde puede limpiarse. A estos lugares llegan las aguas que hemos utilizado en el baño o para lavar cosas y se les conoce como aguas negras o residuales. Mira estas, son muy negras. Esta agua todavía puede utilizarse, aunque no para beber, cocinar o bañarnos. Primero hay que limpiarla y quitarle bichos y basura para que al final nos quede agua tratada. Para tratar el agua, existen estos otros lugares con otras maquinotas que se encargan de limpiar el agua. Estos lugares se llaman plantas de tratamiento de aguas residuales o plantas depuradoras. En estas plantas se limpia el agua y la dejan lista para usarse en las parcelas donde se cultivan frutas o verduras, para regar parques y jardines o simplemente para regresarla a los ríos ya limpia. Lo primero que se le hace al agua sucia es quitarle la basura como las bolsas de plástico y piedras, y después se le quita la basura de menor tamaño como tierra o arena. Luego se deja que las bacterias buenas se coman a las malas que se encuentran en el agua
y al último se le pone cloro. El agua es un recurso escaso. El agua es un recurso no renovable. Esto significa que poco a poco se va terminando y es posible que algún día se nos acabe completamente y no tengamos nada. Por eso es muy importante que tú aprendas cómo cuidarla, porque de toda el agua que hay en el planeta, solo una parte pequeña puede ser usada por las personas. Hay muchas cosas que puedes hacer en tu escuela o en tu casa para lograr que nos dure por mucho tiempo. Por ejemplo, no dejes abierta la llave cuando te laves los dientes. Con un vaso te alcanza para lavarte. No tardes mucho en bañarte, ni lo hagas dentro de tinas, porque se desperdicia mucha agua. También fíjate que tu papá cierre la llave cuando se rasure, que lave su coche con solo una cubeta de agua o que tu mamá solo abra la llave para enjuagar los trastes. Cuida que nadie barra la banqueta con la manguera. Es muy importante que no tires basura dentro de la taza del baño y le jales a cada rato, porque en la taza es donde más agua se desperdicia. Para ahorrar agua, puedes meter una botella dentro del tanque del WC. Así se ocupará menos. Aunque sea divertido, no juegues a mojarte en la calle. Imagínate la cantidad de agua que desperdiciamos cada vez que lo hacemos. El que tengamos agua, aparte de cuidarla, depende de las estaciones del año. Las estaciones son épocas en que el calor y el frío cambian. La primera estación en llegar es la primavera. Luego sigue el verano, el otoño y hasta el último, el invierno. La primavera empieza el 21 de marzo. Cuando es primavera, las noches empiezan a durar lo mismo que los días y comienza a hacer bastante calor durante el día. Por el calor, los ríos y arroyos tienen más agua porque la nieve y el hielo de las montañas se derrite y se convierte en agua. El sol comienza a calentar las semillas enterradas en los campos de cultivo y a los árboles y las plantas les crecen nuevas hojas. Después llega el verano. El 21 de junio. En el verano, los días son más largos que las noches y el sol tiene más tiempo para calentar la tierra. Por eso hace muchísimo calor. En estos meses, las plantas crecen, maduran las cosechas y nacen los bebés de los animales. Como hace mucho calor, la gente bebe mucha agua y prefiere bañarse en los ríos y en las playas. En el verano es cuando comienzan las lluvias. Las nubes se ven cada vez más negras y gordas hasta que ya no pueden más y sueltan el agua que tienen en sus barrigas. Esta agua se junta en algunos lugares como lagos, bordos, ríos y presas. En ellos se conserva por más tiempo para que podamos tomarla, aunque primero tiene que limpiarse para matar microbios y bacterias que viven en ella. Luego viene el otoño. En esta estación, los días son más cortos que las noches. El calor comienza a irse y se siente más frío. En el otoño, los agricultores recogen los frutos y las cosechas de sus campos, a las plantas se les caen sus hojas y cambian de color. También en el otoño, el viento comienza a soplar más y más fuerte, tanto que algunas veces se forman ciclones y huracanes. Al final del año, siempre llega el invierno. El invierno es la estación en que más frío hace y en que algunos lugares el agua se congela y a veces cae en forma de nieve sobre algunas ciudades. Del invierno sigue de nuevo la primavera y así pasa todos los años. Como sabes, el agua nunca se está quieta. Le encanta viajar, anda por todos lados, para arriba y para abajo. Le gusta a veces ser río o ser un lago, o llega al mar, donde está casi toda el agua del mundo.
Cuando está así, se dice que el agua es un líquido. Pero no siempre es así. A veces, en el verano, el sol la ayuda a saltar. Cuando hace mucho calor, el agua comienza a evaporarse poco a poquito, tan despacio que no la vemos cuando se sube al cielo y se convierte en nubes, muchas nubes, con formas de dinosaurio. Nubes gordas, otras flacas, unas bonitas y otras feas. Cuando el agua se evapora, se convierte en una cosa que se llama gas, por lo que se dice que su estado es gaseoso. El gas no pesa, por eso puede flotar en el cielo donde el viento lo empuja muy rápido o muy despacio. Cuando las nubes llegan muy alto, comienza a hacer cada vez más frío y más frío, hasta que el agua se hace dura y se convierte en hielo. Entonces deja de ser un gas y se convierte en un sólido. Hay veces que las nubes ya no pueden cargar tanta agua en su barriga y se ponen negras, hasta que la dejan caer al suelo en forma de lluvia, dando de beber a los animales y a las plantas. Esto pasa muchas veces, todos los días, en muchas partes del mundo y se le conoce como ciclo del agua. Es muy importante que recuerdes que el agua nos ayuda a estar vivos, y hay muy poca, cada vez menos, que puede ser líquida, sólida y gaseosa, que hay agua potable y no potable, y que el agua del mar es distinta al agua de los ríos porque la del mar tiene mucha sal. Sé que eres un niño muy inteligente y que podrás ayudar mucho para cuidar el agua, porque es de todos y todos debemos aprender a cuidarla. Tú también cuídate mucho. ¡Hasta la vista! Actividades comunes que contaminan el agua. Hay cosas que hacemos los seres humanos y que dañan el agua. A eso se le llama contaminación. Se dice que el agua se contamina cuando dentro de ella hay mugre y basura. El agua se convierte en negra, huele feo y sabe peor. La mugre sale de algunas fábricas que tiran sus desperdicios a los ríos y que no tienen ningún cuidado con el agua. La contaminación también la hacen los jabones con que se lava la ropa, ya que hay gente que todavía lava en los ríos y deja que toda la mugre se vaya en ellos. Algunos jabones hacen tanta espuma que se junta toda en los ríos, matando a los peces que ahí vivían. El problema con esta agua es que daña a nuestro ambiente y ya no puede volver a utilizarse para beber. Y algunas veces ni siquiera puede utilizarse para regar las plantas porque las mataría. La contaminación le hace mucho daño al agua. Por eso, cada día hay más plantas de tratamiento. El agua no solo se está acabando porque se está contaminando, también se acaba por las fugas. Una fuga de agua es cuando alguna parte de la llave ya no funciona y gotea, o cuando alguno de los tubos por los que anda se rompe, dejando correr el agua sobre la tierra o la calle antes de que podamos utilizarla. Entonces el agua se va por las coladeras y no hay modo de atraparla. Toda el agua que se pierde en las fugas se está desperdiciando. Por eso es muy importante que cuando veas una fuga, le avises a un adulto para que la reporte a alguien que la pueda arreglar o que la repare él mismo. Es muy fácil. Además, lo que tú sí puedes hacer es cerrar las llaves cuando veas que se está desperdiciando. Recuerda, el agua está en todos lados, así que también debes cuidar el agua de tu escuela, del parque donde juegas, de todos lados, para que así tengamos agua toda la vida.